Libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 31, dice la bendita palabra del Señor. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después fue lavada, la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 31 al versículo 43. Muy buenos días tengan mis queridos hermanos, hermanas y amados. Dios les bendiga y bienvenidos en esta nueva mañana de hoy, sábado 26 de marzo del año 2022, a este espacio Bajo la Sombra del Omnipotente. Y quiero hacer un empate aquí entre lo que significa este espacio y lo que vamos a tratar en esta mañana. Pues el libro de los Hechos nos está diciendo que hay un remanso de paz y un remanso de bendición en las iglesias de aquella época. Y bueno, pues hoy en día hablar de paz, hablar de tiempos de bendición, de refrigerio, pues en medio de un mundo convulsionado, pues precisamente damos gracias al Señor por eso, porque tenemos tiempos de paz, tiempos de bendición, tiempos donde el Señor nos permite, como estos espacios, poder reflexionar en su palabra. Hay lugares en estos tiempos donde no se puede. Hay lugares donde las personas, los hermanos en la fe, no tienen paz. Hay lugares donde las iglesias son incendiadas, donde las iglesias son quemadas, donde las iglesias junto con pastores son golpeados, inclusive hasta muertos, encarcelados. Es decir, todo eso no sale por noticias. Eso usted dice, pero ¿dónde sale eso si uno no ve eso? Pues lógico que no va a salir, porque
a muchos estados no les conviene que esto se divulgue. Sin embargo, lo hay. Persecución la hay y la ha habido desde el momento en que la misma iglesia nació. Es decir, recordemos que detrás de todo esto pues hay un enemigo. Y el enemigo es el enemigo propio de Dios, que es el mismo Satanás, que él querrá destruir todo lo que tenga figura de Dios. Y no descansará hasta que no lo quiera lograr. Y sin embargo no lo va a lograr. Es más, después del milenio inclusive, imagínense, después de 1000 años de bendición, digámoslo así, de paz, de buena vida, donde todo va a estar el ambiente de una manera apropiado. Y sin embargo, después de ese milenio, después del milenio, el mismo Satanás, después de que sea una vez más suelto, va a seguir hostigando a las personas. Uno podría decir, ¿y Satanás por qué no se arrepiente después de ver tanto tremendo mundo soñado? No, Satanás es homicida desde el principio, es el enemigo número 1 del Señor y querrá destruir todo lo que tenga que ver con el Señor. Y usted y yo, una vez que llegamos al Señor y nos hicimos cristianos, no simplemente nos bautizamos y nos hicimos miembros de una iglesia. Porque a veces de pronto decimos, no, yo ya pertenezco a la iglesia X, yo pertenezco a la iglesia Y, yo soy de la iglesia Z, la mía es mejor que las otras, fuera de esta iglesia no hay salvación, yo soy la cuarta persona de la Trinidad. Sin embargo, lo que no a veces nosotros como cristianos, como que no estamos conscientes es de que desde el momento en que usted se hizo evangélico, inmediatamente puso los pies en terreno enemigo. ¿Sí sabía usted? Usted se declaró enemigo del diablo tan pronto, hermano, quiso hacerse amigo de Dios. Cuando tomamos esa decisión, ese día que llegamos a Cristo, no solamente nacimos de nuevo, sino que inmediatamente, espiritualmente hablando, también empezamos a pisar terreno enemigo. Y el enemigo no va a estar contento por eso. Querrá, hermano, destruirlo a usted sea como sea. Así que vemos aquí que en medio de tanta persecución en el tiempo de la iglesia naciente, pues hubo un tiempo de quietud, hubo un tiempo de paz, hubo un tiempo donde pues todo fue remanso, como dice, y fue tranquilidad en las iglesias nacientes, en las iglesias que estaban empezando a aflorar en los tiempos de Pablo, en los tiempos de Pedro. Entonces eso fue muy hermoso, pero ese tiempo vamos a ver hasta dónde duró. Vamos a ver hasta dónde hubo ese espacio de paz. De hecho, después de una persecución tan tremenda a través de todos estos emperadores como Calígula, como Domiciano, como Nerón, que eran locos y locas, eran desquiciados, esa gente eran perversos. Ya los que vimos Apocalipsis tratamos de ver un poquito acerca de esos personajes y no fue. Si usted se preocupa por el presidente de Rusia, cómo es de desquiciado, eso no le da ni por los tobillos a lo que eran estos. Sin embargo, pues esto permeó también a la iglesia en esa época, más o menos hasta el año 300, por ahí que se levantó otro emperador llamado Constantino. Y Constantino, pues se cree que su mamá era cristiana, y Constantino, por querer ganarse el pueblo, ganar votos, pues se hizo cristiano, se hizo cristiano entre comillas, para echarse los cristianos al bolsillo, como pasa en estas épocas de elecciones aquí en Colombia. Entonces los políticos van a los púlpitos, a las iglesias, y allá se vuelven evangélicos y oran, y la gente dice, ay, el presidente se volvió cristiano, este candidato, oremos por él, sí, pero eso es simplemente una forma de atraer votos. Entonces Constantino era ese que se había echado a los cristianos al bolsillo, dijo, no, paremos la persecución, no los persigamos más, dejémoslos que haya paz en ellos, y todas esas situaciones. Pero hermano querido, a veces la cura resulta ser más mala que la enfermedad, decía un salmista por ahí llamado Frankie Ruiz. Entonces, pues eso produjo más daño a la iglesia que realmente beneficio, el hecho de que Constantino haya parado la persecución. ¿Por qué? Porque la iglesia se empezó a relajar. La iglesia ya empezó a tranquilizarse, empezó a permitir que el mundo se fuera metiendo a la iglesia, la política a la iglesia, el paganismo a la iglesia, y hasta el punto de que hoy vemos la iglesia que tenemos, mi querido. Así que, cerrándose paréntesis, pues vamos a ver que el texto nos está diciendo que hubo un momento de tranquilidad, de paz para la iglesia.
y vamos a ver hasta dónde duró eso, cuánto tiempo duró ese remanso, ese tiempo de paz, ese tiempo de quietud. Vamos a ver allá en el versículo 31, vamos a ver la iglesia en la tierra de Israel, esa iglesia naciente, dice el versículo 31, entonces oigan cómo va en plural, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, fortalecidas en el Espíritu Santo. Si nota todos esos elementos, dice que las iglesias tenían paz por toda Judea, por Galilea y por Samaria. ¿Qué más estaban desarrollando las iglesias? Dice que eran edificadas y que andaban en el temor del Señor y que se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Oiga, uno quisiera, quería estar en esa época, pastoreando una iglesia en esa época. Pues después de narrar los tremendos acontecimientos de la persecución de la iglesia en Jerusalén, allá en el tiempo de la dispersión por el apóstol, o bueno, en ese caso Saulo, quien era que estaba presidiendo esa persecución, pues una vez que Pablo se convierte al Señor, pues vemos que como perseguidor principal de la iglesia del Señor, del Evangelio en ese tiempo, pues Lucas ahora nos quiere llevar como a una especie de pausa, desde la cual quiere observar el horizonte. ¿Qué pasó ahora? Ya pasa la persecución. Ahora vamos a mirar que pues con la conversión del apóstol Pablo, en este caso de Saulo, pues como es el que está presidiendo la persecución, pues hay un tiempo de quietud, un tiempo de pausa, un tiempo donde Lucas quiere darnos a conocer qué sucedió y como que mira desde esa calma el horizonte de la iglesia hacia futuro. ¿Qué está pasando? ¿Cómo está reaccionando la iglesia ante esa falta de persecución? ¿Y qué está sucediendo con ella? ¿Y qué está pasando? ¿Cuáles son las consecuencias de ese alto en la persecución? Pues él nos está diciendo que entonces las iglesias tenían paz. Nos está diciendo que eran edificadas, que andaban en el temor del Señor. Nos está contando que las iglesias ahora se estaban acrecentando, fortalecidas por el Espíritu Santo. Es decir, eran las iglesias ideales, por decirlo de alguna manera, que todo pastor quisiera tener. Así que Lucas llega a esa pausa desde la cual observa ese horizonte, mira hacia futuro, resumiendo en breves palabras la posición de la iglesia al final del periodo de esa transición. ¿De cuál transición? Pues el Señor había dicho que se va a predicar el evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pareciera que aquí ya se está llegando a ese periodo o a la última parte de ese mandato, porque ahora quien va a encargarse de esa tarea pues va a ser precisamente el apóstol Pablo. Y según el uso normal de la palabra iglesia en singular, pues indica la iglesia católica. Ay, ¿cómo sí que la iglesia católica? Me equivoqué de conexión, estoy conectado en el lugar que no era. No, sí está conectado en el lugar que es, porque católico quiere decir universal. ¿Sí me hago entender? La iglesia católica, es decir, significa iglesia universal. Y la iglesia universal en singular indica eso, que es el cuerpo de Cristo a nivel universal, mientras que las congregaciones locales se denominan iglesias en plural. Entonces, por eso es interesante el detalle que está hablando aquí Lucas. No está diciendo entonces la iglesia, sino se está refiriendo a las comunidades locales. No está diciendo la iglesia católica, no está diciendo la iglesia universal, sino está diciendo las iglesias locales. Cuando habla en plural, está hablando de iglesias locales y nombra las regiones. Dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Entonces está hablando en plural. Y este uso se explica bajo el entendido de que Lucas está pensando mayormente en la antigua iglesia
en Jerusalén, la iglesia naciente, y que ahora está siendo esparcida por Israel. Ya van en Judea, ya van en Samaria, y que ahora está aumentando gracias a la adición, óigame bien, a la adición de los que se habían convertido por el testimonio de los esparcidos, es decir, de los perseguidos por toda Judea, por Galilea y por Samaria. Entonces aquí nos damos cuenta en un detalle, que el Señor había dicho que tenían que ir a predicar a otras regiones, no se quedaran solamente en Jerusalén, con la experiencia del Pentecostés, hermosa por cierto, muy bonita, pero el culto estuvo muy precioso, estuvo muy chévere, se convirtieron 3,000, hablaron en lenguas, todos los extranjeros entendieron, pues cualquiera que quisiera quedarse sembrado ahí. ¡Ay, qué experiencia tan bonita la que tenemos! El culto estuvo precioso, como a veces uno escucha a los hermanos que decir esa expresión. No, qué culto tan hermoso, qué culto tan precioso. La pasamos bueno, creyendo que el culto es para nosotros, cuando el culto es para Dios. Entonces, pues mire que lo que decía hace un momento, a veces la calma como que es perjudicial. Entonces, ¿qué hace el Señor? Pues el Señor tiene que permitir algunas cosas que son locas a nuestra razón. Para que la iglesia se empezara a movilizar de Jerusalén, tuvo que haber un muertito. ¿Cuál fue el muertito? Esteban. Tuvo que haber persecución. Tuvo que el Señor permitir que se levantara un hombre fariseo como Saulo a perseguirla, a encarcelarla, a matar cristianos, para que la iglesia y si se esparciera, se moviera a las regiones como en este caso Samaria y Judea, y tan pronto se esparcen, pues ¿qué llegaron a hacer allá al lugar donde estaban escondiendo o escondiéndose o huyendo de Pablo? Pues empezaron a predicar. Y mire que aquí vemos que si Lucas nos está hablando de iglesias en plural, quiere decir que se estaban estableciendo ya iglesias en Samaria, iglesias en Judea, iglesias por donde ellos iban, por donde los esparcidos iban, por donde los perseguidos iban ahora sí haciendo la tarea del Señor. ¿Sabe que el Señor guarde de que tenga que sacudirnos como iglesia? Porque estamos tan entretenidos, tan distraídos, tan arrullados, tan adormecidos, hermano querido, que ya no estamos haciendo la tarea. No nos interesa, hermano, no nos interesa que el mundo se nos esté muriendo en las narices. Nos da lo mismo, hermano querido, cuántos están muriendo. Simplemente nos quedamos como espectadores, pero no vamos más de allá. Entonces mire que el Señor a veces tiene que permitir así cositas de ese tipo, y tuvo que permitir allí una persecución tan tremenda para que las iglesias para que se cumpliera, digamos así, su mandato. Seréis testigos, y testigo de hecho significa mártir en el griego, significa martus o mártir. Pero cuando se habla de martus o mártir, se está hablando específicamente de esos que dieron su vida por la causa de Cristo en la iglesia naciente. Entonces, vemos allí que las iglesias se empezaron a esparcir, la iglesia de Jerusalén se empezó a esparcir a estas regiones de Judea y de Samaria, como bien nos lo dice el escritor, en este caso Lucas. Pero bueno, en medio de esa diáspora, pues ahora hay un periodo de paz, y la conversión de Saulo, organizador, vitalizador de la persecución, había restado pues ese ímpetu, ese dinamismo que llevaba en cuanto al ataque hacia el cristianismo. Es decir, él se convierte y la persecución se debilita. Él se convierte y la persecución mengua. Él se convierte y ahora pues libres los hermanos cristianos del primer siglo, libres de persecución, pues estos creyentes en Israel se edifican ahora en su fe. Ahora andan en el temor del Señor, como nos dice el texto de Lucas, y se multiplican por la consolación del Espíritu Santo. Así nos dice el texto que hemos leído, el versículo 31. Dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Y esa edificación pues subraya la bendición interna que había dentro de la comunidad, de las comunidades cristianas, dentro de las iglesias locales, porque eran compañías que ganaban en firmeza y conocimiento de la verdad. Dice que estaban creciendo, que se multiplicaban
en el conocimiento de Dios, y es posible que otras circunstancias, es decir, otras circunstancias en este caso políticas, hubiesen ayudado también allí para reducir la presión en contra de los hermanos cristianos llamados nazarenos, quienes en ese momento están empezando a disfrutar de un periodo de paz allí en Israel, en medio de, recuerde, hay que tener en cuenta de que están en medio de un imperio, el imperio romano, un imperio opresor, un imperio cruel, y sin embargo podríamos ver que también esta parte política está ayudando en cierta forma o contribuyendo en cierta forma a esa paz en la iglesia, a eso que está sucediendo en la iglesia, porque hasta la subida allí más bien del poder de Herodes Agripa I, por allá en el año 41, pues esta tranquilidad podría haber durado más o menos desde el año 35 más o menos hasta el reinado de Herodes en Judea, por allá hasta el año 41-44. Así que este periodo de paz, de tranquilidad, de crecimiento, pudo haber durado por ahí un periodo mínimo de 6 años o máximo de 11 años. O sea que fue algo muy tenue, esa paz, esa tranquilidad, ese crecimiento, ese fortalecimiento por el Espíritu Santo, esa ya no persecución a la iglesia, duró un periodo entre 6 y 11 años, no duró más. Fue mientras el gobierno, no subió Herodes Agripa I al gobierno, porque una vez Herodes Agripa I sube al gobierno, hermano, otra vez se desata la persecución, y cruel, y mucho mayor que la primera. ¿Quién era ese Herodes? Pues Herodes era perteneciente a la dinastía Herodes, no era un nombre, sino era un apelativo que se daba a los gobernantes. Herodes perteneciente a esa dinastía de los Herodes, familia que reinó en los territorios de Palestina bajo dominio romano, en los tiempos de Jesús y en los tiempos de sus discípulos. Aunque los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, no especifican qué miembro de la familia lleva a Santiago, es decir, a Jacobo, al martirio, se refiere solo a un rey Herodes como responsable. En el capítulo 12 nos vamos a encontrar con la muerte de de Jacobo, y con el encarcelamiento de Pedro. ¿Sí nota? Que el periodo es muy tenue, el periodo de paz, el periodo de tranquilidad. Así que vemos aquí que en este contexto histórico en el que se sitúa este suceso y otros inmediatos permiten deducir a los expertos que se trata de Herodes Agripa I, ya que la muerte de Santiago, es decir, de Jacobo, por la espada se produjo hacia el año 41, más o menos también, hacia el año 44, perdón, más o menos también hacia el final del reinado de este Herodes Agripa I. Este monarca, permítame leer aquí, este monarca, con la intención de ganar para su causa a los judíos tradicionales, contrarios a los cristianos, mandó a justiciar a Santiago, y viendo que esto le agradaba a los judíos, mandó prender también a Pedro. Eso lo vamos a encontrar en Hechos capítulo 12. Sin embargo, Pedro fue liberado milagrosamente por un ángel. ¿Sí nota? Así que esa paz, esa tranquilidad no duró mucho tiempo. No fue para toda no se eternizó, no se quedó allí, no se dilató, sino más bien fue un periodo de tiempo, de tranquilidad, de calma que el Señor permitió allí. Pero de ahí para adelante, una vez a la cabeza de este Herodes, más adelante también de Domiciano, se levanta esa persecución tan tremenda. De hecho, el apóstol Juan, cuando es desterrado a la isla de Patmos por Domiciano, pues estaban en esa época de persecución tremenda en la iglesia, que como dije al comienzo, más o menos vino a haber otra pausa por allá en el año 300 a través de Constantino, pero eso fue más perjudicial para la iglesia que benéfico, como lo dije hace un momento. Así que aquí se nos está narrando de unos viajes que hizo el apóstol Pedro en el versículo 32, unos viajes que hizo de visita a las iglesias, a las regiones donde estaban los hermanos,
a esas regiones donde se estaba acrecentando, se estaban multiplicando las iglesias. En el versículo 32 dice: aconteció que Pedro, visitando a todos, ¿a cuántos? A todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Cuando dice que a todos, pues muy seguramente estaban visitando las iglesias de allá del norte, es decir, de Galilea, de Judea, de Samaria. Quiere decir que Pedro pues hizo prácticamente un tour de visitas a todas estas iglesias, pero también se nos da un detalle, y fue que Pedro fue, dice aquí el texto, a unos hermanos de una región que hasta ahora empieza a aparecer aquí. Dice: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. La primera frase aquí de este versículo dice que aconteció que Pedro visitó a todos. Es decir, muestra la extensa labor apostólica de Pedro dentro de ese ámbito de Israel durante esa época de paz. Y vemos a los apóstoles con frecuencia en Jerusalén como sede principal de su obra. Recuerden que la iglesia naciente fue en Jerusalén y prácticamente es la iglesia madre de las otras iglesias que se están levantando por Galilea, por Samaria, por Judea. Pero la corta sección que hemos de considerar aquí arroja luz sobre movimientos más amplios que pueden considerarse como típicos. Y es verdad que los esparcidos por la persecución llevaban la bendita palabra consigo, lo que dio como resultado pues una hermosa expansión gracias al testimonio espontáneo de estos hombres allí que iban en esos lugares. Pero no por eso hemos de creer que los apóstoles estaban, digámoslo así, pasivos, o se habían ido a vacaciones, o ya no estaban activos dentro de la obra del Señor. Pero vemos aquí de manera que Pedro, como la manera en que Pedro y Juan bajaron hasta Samaria con el fin de evitar posibles peligros que amenazaran a la unidad de la iglesia, predicando el evangelio en el curso de su viaje. Así pues, llevaban a cabo una labor, digámoslo así. No solamente la intención era visitar, sino además orientar a las iglesias, especialmente a la iglesia de Samaria, porque recuerde que ellos están luchando con eso, con ese cisma donde ellos creían en Cristo pero a su manera, pero ahora tienen que creer a la manera de Cristo, y sin embargo llevan esa labor. La labor de Pedro de visitar estas iglesias, estas comunidades, no es solamente para ir a tomar tintico y cafecito y galletitas con ellos, es para también ayudarles de alguna manera, de orientarnos en la fe, de ayudarlos a crecer también. Y como bien nos dice Lucas, entonces las iglesias crecían en el temor del Señor y se acrecentaban en su fe cada vez más, guiados por el Espíritu Santo. No dice guiados por Pedro y Juan, no, Pedro y Juan eran los instrumentos, pero realmente quien estaba detrás de todo este acontecimiento de crecimiento en las iglesias, pues era el Espíritu Santo. Y bien se nos ha dicho en esta semana que no somos del uno ni del otro, es decir, Apolos, como dice Pablo más adelante, yo sembré y Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Entonces se está confirmando que esa visita de Pedro pues está jugando un papel importante en la edificación de la iglesia, como bien lo narra, lo relata Lucas en el versículo 31, donde él dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, por Galilea y por Samaria, y eran edificadas. ¿Quién edificaba las iglesias? Pues muy seguramente aquí la tarea la está haciendo el apóstol Pedro. Dice que andaban en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces miren que Pedro aprovecha este tiempo de quietud para ir a visitar las iglesias, para ir a saludar a los hermanos, pero para también dar discipulado, para también dar guianza, para también levantarles, para también guiarles hacia la doctrina apostólica, es decir, para que no se vayan acerca de los peligros que amenazaban en este caso en la iglesia, tal vez no seguramente de cárceles, tal vez el peligro no era los azotes ni que los mataran, sino el peligro que tal vez posiblemente estaba amenazando a estas iglesias hijitas, nacientes. El peligro es que de pronto se desviaran de la fe, empezaron a creer en Cristo pero a su manera, en Cristo pero a la manera de ellos,
según sus costumbres, sino a la manera como Cristo había estipulado que se debería, es decir, conforme a la doctrina apostólica. Entonces las visitas de Pedro tienen en este sentido, en este caso, ese sentir de ir a guiar a los hermanos, esos hermanos que no son judíos, esos hermanos que no son de Jerusalén, de la iglesia naciente, de la iglesia hija, para que no los de Samaria no crean una cosa y los de Jerusalén crean otra y los de Galilea crean otra, no, sino que haya una unidad en cuanto a la doctrina apostólica y que sea un solo sentir, un solo espíritu, una sola fe, un solo Dios, un solo Cristo, una sola fe. De eso se preocupa el apóstol Pedro y aprovecha ese tiempo de quietud y de paz para hacer esa tarea. Así que cuando Lucas nos narra estos detalles, es para darnos a entender que sí, que los apóstoles no están quietos, no salieron a vacaciones, sino que ellos siguen en su tarea. Lucas nos quiere mostrar de que los apóstoles, aunque tal vez ya inclusive en el caso de Pedro ya está a punto de prácticamente desaparecer del libro de los Hechos, ya a partir del capítulo 10 ya Pedro desaparece, ya prácticamente podríamos decir no se nombra ni a Pedro ni a Juan, ya de aquí en adelante Lucas se enfatiza más en el apóstol Pablo, o una vez más, sin querer decir que es que los 12 discípulos se pensionaron, ya se pensionaron, ahora están por allá en un hogar geriátrico esperando que se mueran. No, ellos siguen activos. Sin embargo, Lucas ya se va a concentrar ahora en Pablo, porque recuerde que el tema es que hay que esparcir el evangelio hasta lo último de la tierra. Ellos hasta aquí están haciendo todavía una labor, una tarea, y por eso Lucas nos narra que las iglesias están creciendo, pero recordemos que aquí están creciendo no gracias a Pablo. Pablo todavía no ha comenzado su ministerio, pero de alguna manera implícitamente gracias a Pablo. ¿Por qué? Porque dejó de perseguir las iglesias, y esta es una tarea que aprovecha el apóstol Pedro para ir a orientar, a enseñar, a animar a los hermanos, a esos hermanos que se están empezando a convertir. Y dice que entonces las iglesias tenían paz, que estaban creciendo, es decir, que eran edificadas, que andaban en el temor del Señor, queriendo decir que estaban andando en la doctrina de los apóstoles y que se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Qué bonito esto. Así que la frase parece indicar una labor bien ordenada y que Pedro no dejara ningún grupo sin su visita correspondiente. Así que vemos a Pedro aquí, pero ahora Pedro, después de que atiende, ministra las iglesias conocidas en Galilea, en Samaria, en Judea, pues ahora se dirige a otra región. Ahora Pedro lo vemos haciendo una obra poderosa en Lida. Dice el versículo 32, dice: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también, oigan eso, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales, ¿qué pasó? Se convirtieron al Señor. Lida era un pueblo situado en un valle fructífero de la Cepela, es decir, de los cerros que bordeaban la llanura de Sarón. Es decir, era un empalme de un camino que bajaba hacia el sur con otro que enlazaba en Jope, que en ese caso se conocía como Jaffa, con Jerusalén. Es decir, Pedro se va más hacia el sur. Y al llegar Pedro allí a esa región de Lida, pues dice el texto que halló a un hombre que se llamaba Eneas, y era parte de, tal vez, de los creyentes que habían sufrido, y él había sufrido una parálisis hacía 8 años. Le había dado una enfermedad que se cree que esa enfermedad lo había paralizado. No estaba paralizado totalmente, sino que era una enfermedad que no la recuerdo ahora, que le paralizaba medio cuerpo. Es decir, posiblemente Eneas tenía esa enfermedad que lo había paralizado medio cuerpo. Es decir, porque mire que si está paralizado, mire la orden que le está dando Pedro. Le dice: levántate
Pues uno paralizado, ¿cómo va a tener la intención de levantarse? Entonces, queriendo decir que posiblemente no estaba totalmente paralizado, sino que yo estoy mirando por ahí, investigando, sino que se me escapa en esta hora el nombre de esa enfermedad. Es una enfermedad que paraliza el cuerpo, pero paraliza da la columna, pero paraliza medio cuerpo. Entonces, vemos aquí que Eneas, pues, está postrado permanentemente ahí en su cama, y que posiblemente sería alguna colchoneta por ahí de paja que es su cama. Y Lucas describe ese encuentro. Lucas nos cuenta ese encuentro con Pedro, quien percibió que era la voluntad del Señor que Eneas fuese restaurado a la salud. ¿Sí me hago entender? Porque mire que Pedro aquí está siendo asertivo. Pedro le dice, Eneas, Jesucristo te sana. O sea, vemos aquí que Pedro iba guiado, dirigido por el Señor. Es decir, no se puso a decir palabras simplemente para motivarlo, no se puso a decirle palabras a Eneas, palabras motivadoras, actitud positiva. No, simplemente Pedro, cuando le dice levántate porque el Señor te sana, mire que ni siquiera le dijo el Señor te ama, como a veces nosotros predicamos, Cristo te ama. No, aquí le está diciendo, el Señor te va a sanar. Eneas, el Señor te manda a decir, Eneas, Jesucristo te sana. Entonces mire que esa expresión, esa frase de Pedro, en la boca de Pedro hacia el enfermo, es una expresión que significa que Pedro estaba sensible, que estaba siendo dirigido directamente por el Señor, y que esa era la voluntad del Señor, levantar a Eneas, la sanidad de Eneas. Entonces mire qué interesante, mi querido, que nosotros podamos tener la certeza de no simplemente decir palabras rastrilladas así como por motivar a la gente, sino que cuando le digamos a la gente, le digamos cosas que realmente el Señor dijo, o cosas que el Señor está en su voluntad de hacer. Porque podríamos aquí pensar que no estaba dentro de la voluntad del Señor sanar a Eneas, como no estaba dentro de la voluntad del Señor sanar a Pablo. Cuando Pablo dice, he rogado 3 veces al Señor que me quite este aguijón, pero el Señor me dijo, no, se lo voy a dejar para aprender, hermano, para que usted tiene que aprender a menguar, tiene que aprender a depender de mí, y bástate más bien mi gracia. Y dice Pablo, entonces yo dejé de orar. Mi condiscípulo Tíquico casi se me muere, y yo tampoco oré por él. Mi otro condiscípulo, Timoteo, también estaba enfermo del estómago. Yo le mandé fue que se tomara un poco de vino más bien ahí para que de alguna manera calmara sus dolores. ¿Sí nota? Hay momentos en que el Señor dice no y punto. No y punto, ya. Entonces aquí cuando evangelicemos hay que tener cuidado con eso. No le prometa cosas a la gente que de pronto no sean la voluntad del Señor. ¿Sí me hago entender? Porque a veces nosotros somos especialistas en eso. Ay, vecino, tiene problemas, el Señor le va a arreglar su hogar. Es la voluntad del Señor arreglarle su hogar. Por supuesto que sí, pero si las personas no toman decisiones. Aquí Pedro le está dando una orden, le está dando una afirmación a Eneas. Eso es importante, le está diciendo, Eneas, Jesucristo te sana. Y a renglón seguido le da una orden, dice, levántate y haz tu cama. ¿Y qué pasa? Dice que enseguida se levantó. ¿Sí nota? Esos detalles son interesantes. Entonces, cuando él le dice eso a Eneas, que el Señor lo sana, es decir, sobre la base de ese hecho, le da un mandato que da prueba de la veracidad de que verdaderamente esto venía del Señor. Era la voluntad del Señor sanar a Eneas. Y le dice, levántate y haz tu cama. Y ante este mandato que Eneas acepta. ¿Cómo sí que lo acepta? Pues lo acepta por la fe. Eneas lo cree, acepta esa declaración que le acaba de dar Pedro y obedece enseguida. Dice que enseguida, dice el versículo 34, allí, y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. ¿Y qué pasó? Dice que enseguida se levantó. Entonces vemos ahí algunos elementos, porque Eneas también hubiera podido decir, bueno, pero es que yo ya llevo 8 años así, y eso como que gracias, Pedro, gracias por su oración, de todas maneras muchas gracias, pero gracias. ¿Qué se toma, Pedrito? ¿Qué quiere? ¿Un juguito? ¿Qué se va a tomar? Y lo hubiera despachado. Pero mire que vemos que también Eneas, en él también se ve que es un hombre de fe,
un hombre que cree, un hombre que tiene la certeza de que lo que le está diciendo Pedro no son palabrerías, sino que realmente es la voluntad del Señor, en ese caso, la sanidad de Eneas. Y por eso obedece también al mandato. Pedro se limitaba a poner al enfermo en contacto con su Señor. Simplemente le dijo: Eneas, el Señor te ama. Así que Él dice que te va a sanar y el Señor te sana, el Señor te va a sanar. Así que tome su lecho y haz lo que tengas que hacer. Levántate. Es decir, hasta ahí va Pedro. Pedro simplemente le trae una orden de parte del Señor a Eneas. Le dice: el Señor te va a sanar y levántate. Y ya Pedro no hace nada más. Pedro no le dice: venga, lo ayudo, venga, le ayudo a levantarlo. No, Pedro pone en contacto a Eneas con el Señor, y de ahí para adelante sería la fe de Eneas y también el obrar del Señor en su voluntad de la sanidad de Eneas. ¿Sí me hago entender? A veces pasa así, a veces sucede de esa manera. A veces el Señor tiene que probar también nuestra fe, hasta dónde le creemos, hasta dónde verdaderamente le creemos que el Señor puede hacer milagros sobrenaturales. Porque ya hoy, en el día de hoy, como que nosotros no creemos en eso. Pues sí, yo voy a ver si de pronto el Señor hace algo, pero ya como que no, realmente como que ya no creemos. Y yo lo digo también como primera persona. Yo también estoy pasando por una situación y a veces como que como que el Señor ya como que cada día de mal en peor. Y es lo que uno declara. Es lo que uno dice: no, esto como que, no, yo soy la EPS, nada que me atiende, y nada que me... Sí, uno como que está confiándose en otra cosa, pero ya como que no creemos en el poder del Señor, y lo confieso en primera persona. Uno como que ya duda de todo eso. ¿Sí nota? ¿Sí nota hasta dónde hemos llegado? Y no lo estoy diciendo por usted, pero a usted se lo digo por mí, porque también uno pasa así, hermano. Cuando llegan momentos así, uno ya como que no cree que el Señor puede hacer tejidos nuevos, órganos nuevos, sanar un cáncer, hacer algo sobrenatural. Uno como que ya, sí, eso ya pasó de moda. Entonces vemos aquí que hay varios elementos. Por un lado, Pedro, que está siendo dirigido por el Señor, pero también vemos por otro lado la fe de Eneas. Lo vemos por su obediencia, porque dice que se levantó. ¿Sí nota? ¿Sí nota ese caso? Qué bonito eso. Así que Pedro simplemente se limitaba a poner al enfermo en contacto con el Señor, siendo significativo también el énfasis sobre el nombre personal Eneas, puesto que la gracia de Dios en Cristo no se derrama de cualquier forma sobre multitudes. No son jornadas de oración de sanidades, sino que se encamina por medio de la palabra, óigame bien, por medio de la palabra hacia el hombre que la cree, hacia ese hombre sumiso que la acepta, hacia ese hombre que dice sí, sí, amén. Hacia ese hombre la palabra se encamina, siendo la palabra el medio que produce el encuentro. Vemos aquí, yo quisiera detenerme aquí en este encuentro de Eneas con Pedro. Por algo Lucas nos está narrando esta historia. Hay varios elementos. Pedro le dice a Eneas: el Señor te sana. Es una palabra que viene directamente del cielo para Eneas. Pero Eneas a su vez la recibe, la cree y la evidencia por su obediencia. ¿Cuál es el problema? Una vez más, que a veces no creemos ya. No le creemos al Señor. No creemos. No, eso el Señor si quiere sanar. Y a veces como que nos rendimos, como que nos entregamos. ¿Sí me hago entender? Ya no le creemos a la palabra. No creemos que el Señor nos dice: sí, si tú eres mi siervo, yo te voy a sanar. Si tú eres mi siervo, yo te voy a levantar. Sí, eso fue para David. Sí, eso fue para ellos. Eso ya no es para mí. Ya aquí ya. Es más, eso con la alimentación tan mala que está, eso cada día vamos de mal en peor. Y así nos vemos, a veces en derrota. Perdóname, Señor, porque a veces así nos vemos, hermano. A veces declaramos más la derrota, ya no le creemos al Señor. Aquí más aburrido, aquí más encerrado como una tarra de cucarrones aquí. No, eso, a mí me tocó esta vida y ¿qué le vamos a hacer? Dijo por ahí el salmista llanero. ¿Sí me hago entender? Ya no le creemos al Señor, no le creemos a su palabra. Entonces, ¿para qué la predicamos? ¿Para qué la predicamos si no la vamos a creer? ¿Sí me hago entender? Dios nos ayude, Dios me ayude. Así que no hubo resistencia de parte de Eneas, quien aprendió con gozo que Jesucristo le sanaría cuando viene esa palabra del cielo de parte de Pedro. Cuando Pedro le dice: Eneas, y se lo da con nombre propio, le dice: Eneas, el Señor te sana. Y hoy te digo a ti, me digo a mí mismo: Jorge, el Señor te sana.
díselo allí, confiésalo por la fe. El Señor te sana, mi querido. Deje de estar acariciando. Ya le tenemos hasta nombre propio a la enfermedad y ya la acariciamos y la arrullamos, ya la consentimos inclusive. Pero en esta mañana el Señor nos está diciendo, fulano, el Señor te sana, mi querido. Y yo lo confieso también, el Señor me sana de maneras que yo no voy a entender. ¿Sí me hago entender? Esta palabra es para usted en esta mañana, mi querido. Aquí no estamos simplemente estudiando el libro de los Hechos de una manera intelectual para volvernos cabezones espirituales. Es palabra de Dios que está ministrando a nuestro corazón. Eneas lo creyó. Y en esta mañana el Señor te dice por nombre propio, el Señor te sana. Le dijo entonces Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y coloca tu nombre. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? El Señor le dice levántate, y esa expresión levantarse es una expresión de resurrección que quiere decir que es lo contrario a la postración. Eneas estaba postrado en la cama, como tal vez tú, como tal vez yo a veces ya nos postramos, ya nos rendimos, ya dijimos sí, ya, ahí vamos de mal en peor. Perdónanos, Señor. No hubo resistencia de parte de Eneas, quien aprendió con gozo que Jesucristo le sanaría, dando prueba de su fe por su obediencia. Ahora continuemos. Vemos en el versículo 35, ahora se desarrolla el fruto de la obra. Dice versículo 35, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. ¿Sí nota? Por algo el Señor está permitiendo lo que usted está viviendo. Quiere glorificarse. El Señor le dijo a Marta y a los discípulos cuando dijeron, Señor, su amigazo se murió, Lázaro. Y dijo, tranquilo, mijo, que esa enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Hermano, no le estorbemos al Señor que se quiera glorificar. Que el Señor a veces se quiere glorificar en nuestras vidas y nosotros lo interrumpimos con nuestra incredulidad. Nos volvemos religiosos. Nos volvemos simplemente practicantes de una religión, pero no creemos en el Dios Todopoderoso, el creador de los tejidos, que creó estos cuerpos, el que nos hizo, el creador de todas las cosas. Ya no le creemos, porque creemos que ya pasó de moda. Creemos que la Biblia fue tiempo pasado, pero la Biblia no es tiempo pasado, la Biblia no es tiempo futuro, la Biblia es tiempo eterno. Pero nosotros no creemos ya en eso. La leemos por leerla, simplemente porque toca, ahí como por a ver qué hace el Señor. Hay como por pasar, pero no pasa de ahí, hermano. Ya hoy no declaramos fe, ya hoy no vemos milagros, ya hoy no vemos la obra del Señor. Precisamente no por el Señor, sino por nosotros que ya no lo creemos. Así que los habitantes de Lida pudieron comprobar la realidad de la obra sanadora. Viendo a Eneas andar, trabajar, libertado de su postración. Y hemos de entender que Pedro anunciara también el evangelio, señalando el sentido espiritual de esa obra poderosa. Así el milagro cumplió su cometido de despertar el interés, mientras que la palabra que presentaba a Cristo a las almas llegó a ser el medio de vida y de resurrección. Es decir, ese día no solamente se levantó Eneas, ese día se levantaron muchos muertos espirituales que estaban ahí alrededor. Los que vieron, los que observaron, Eneas estaba postrado por una parálisis en su cuerpo, pero los otros estaban postrados espiritualmente por el pecado. Y dice que tan pronto vieron este milagro, creyeron. Hermano querido, la gente ya no quiere el evangelio que nosotros tenemos, porque ven un evangelio donde cada día dice, pero si ese predica, mírelo. Pero si ese que es evangélico, véalo, arruinado, enfermo, meditabundo. Yo no quiero estar allá. ¿Qué va a decir el mundo, hermano? El mundo va a decir, no, yo estoy mejor aquí. No, yo estoy mejor aquí. ¿Yo qué quiero? ¿Yo qué me voy a meter por allá? Miren esos cristianos cómo andan. Enfermos, todos caritristes, carilargos, aburridos. Hermano, ¿qué evangelio le vamos a mostrar a la gente? ¿Qué Cristo vamos a mostrar, hermano? ¿Un Cristo en derrota? Ay, Señor, ayúdanos. Ayúdanos. Así que hemos aquí de entender que Pedro anunció el evangelio.
En base a eso que acaba de suceder, y así el milagro cumplió ese cometido de despertar el interés y de levantar a esos postrados espiritualmente que estaban en Lida. Mientras que la palabra que presentaba aquí Pedro a las almas llegó a ser el medio de vida para estos que estaban postrados allí. Y es probable que los habitantes de Lida hubiesen oído bastante también del evangelio por la boca de los esparcidos, puesto que el pueblo se hallaba en el camino desde Jerusalén hacia el mar. Así que había llegado la palabra, pero la confirmación de esa palabra para los habitantes de Lida fue el milagro de Eneas. Y vamos a desarrollar más adelante qué siguió sucediendo allí, qué siguió pasando, pero dejémoslo para el martes si Dios nos lo permite. Hoy simplemente, hermano querido, debemos volver a la fe, debemos volver a creerle al Señor. A veces nos volvemos ya simplemente lectores de la Biblia, porque es que me toca predicar, porque es que me toca compartir, entonces me toca estudiar, pero nos volvemos intelectuales de la Biblia, pero no permitimos que la Biblia nos atraviese, que supla la necesidad que hay en nuestro ser. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude, que Dios nos ayude a creer lo que estudiamos, que Dios nos ayude a creer lo que cada mañana el Señor nos regala, que Dios nos ayude a creer que su palabra es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que nos ayude a entender que la palabra transforma, como decía ayer mi pastor, una frase muy bonita que me gustó, que mientras por allá se están matando, la palabra de Dios como espada atraviesa a los muertos y les da vida. ¡Qué palabra tan bonita! Que seamos atravesados, mis queridos, que la palabra atraviese nuestra enfermedad y le dé vida, la levante. La espada de dos filos no es para matar, es para producir vida. ¿Sí nota? Que Dios nos ayude a creerla. El problema no es de la palabra, el problema no es de Dios, el problema es de nosotros que no la creemos. La leemos como intelectuales, pero no pasa de ahí. Que Dios nos ayude a creer en su palabra. Y si Él lo dice, Él lo hará. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te bendecimos, Padre Santo. Quiero pedirte perdón, bendito Señor, Dios de la gloria, porque a veces con tanta palabra que uno estudia, con tanta palabra que uno lee, pero a veces, Señor, las situaciones vemos que a la realidad, vemos que vamos de mal en peor, que cada día más situaciones difíciles, que cada día, Señor Dios de la gloria, Padre amado, quienes nos conocen nos señalan y nos dicen, pero, ¿qué está pasando ahí? Pero mire, ese evangélico, ese que predica, ese que va a la iglesia, ese que sirve al Señor, cada día lo veo peor. Ese es el Dios que dice que lo ama. Mire cómo lo tiene. Andaba mejor antes, cuando no conocía de ese Dios. Señor, hoy te pido, perdóname, Padre amado, en primera persona, porque aquí no se trata de ti, no se trata de que tu palabra haya menguado en su poder. Se trata de mí, Señor Dios de la gloria, que simplemente la recito como una carretilla mojada, como un loro mojado, pero no la apropio, no la creo. En cuanto a este tema, por ejemplo, de sanidad, Señor Dios de la gloria, ¿cuántas veces nos has dicho que tú has traído medicina, que tú traes sanidad, que tú nos vas a levantar de manera sobrenatural, vas a hacer milagros sobrenaturales? Y aunque a veces decimos que los creemos, Padre amado, cuando nos corresponde en primera persona, como que, Señor, lo dudamos. Perdóname. Perdóname por dudar. Perdóname, Señor, por no creer. Perdóname, Señor, simplemente por, Dios de la gloria, creer que esto es para otros. Creer que, bendito Señor, eso ya pasó de moda. Perdóname, bendito Señor, porque a veces nos volvemos simplemente intelectuales de Biblia, pero no creemos a la Biblia, no creemos en primera persona y ahora que estamos en situaciones difíciles, Padre amado, no las creemos. Si miramos hacia atrás, hemos visto tu gloria en otros tiempos cuando creíamos, cuando éramos hombres atrevidos en la fe. Nos atrevimos a hacer cosas locas, bendito Señor, y vimos tu mano poderosa. Hemos visto tu mano en otras dimensiones. Personalmente yo he visto la mano del Señor en la parte económica, por ejemplo, el Señor nunca me ha dejado botado en carretera en esa área. Pero Señor Dios de la gloria, hay cosas que uno no las cree. Señor, en esta mañana, Dios de la gloria, Padre amado, como tú, Padre amado, a través del apóstol Pedro le dijiste a Eneas, el Señor te sana. El Señor te sana, levántate, toma tu lecho y anda. Señor Dios de la gloria, en esta mañana, Señor, oro por mis hermanos
que están postrados en camas. Por mí mismo, Señor Dios de la gloria, Padre Santo, oramos, bendito Señor Dios de la gloria, y con nombre propio, el Señor, tú nos dices en esta mañana que nos amas y que nos vas a sanar, que nos amas y que nos vas a sanar, que nos amas y que nos vas a sanar de maneras sobrenaturales, aleluya, de maneras sorprendentes, Padre amado. Algo sucederá, Dios de la gloria. Ese cáncer se seca, esa parálisis se seca, esa artrosis se seca en el nombre de Jesús. En esta mañana, Señor de la gloria, declaramos sanidad sobre esos cuerpos, declaramos sanidad sobre esas finanzas, declaramos sanidad sobre esos hogares. No queremos estar más postrados, bendito Señor, Padre amado, creyéndole las mentiras al diablo. En esta mañana nos levantamos en poder, en el poder del Espíritu Santo, declarando sanidad, sanidad, sanidad sobre los cuerpos. En el nombre de Jesús se va la enfermedad, en el nombre de Jesús se va la enfermedad, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, a ti te doy la gloria, porque tú quieres glorificarte en medio de las personas que nos observan, que nos ven, que se burlan. Tú quieres glorificarte, tú quieres que el evangelio crezca, que se extienda hacia nuestras familias, hacia nuestros vecinos, hacia nuestros amigos, pero tú quieres que se extienda con poder en el nombre de Jesús. La palabra de hace 2000 años de Pedro es la misma palabra de hoy. En el nombre de Jesús, tú sanas, tú restauras, tú levantas, tú vuelves. Aleluya, gloria a tu nombre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos. Recibo mi milagro, recibo mi milagro, recibo mi milagro en el nombre de Jesús. Y para ti sea la gloria, y para ti sea la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, que Dios nos ayude a creerle a su palabra. Levántese, hermano querido, y ande, como dijo Pedro a Eneas. Levántate, toma ese lecho y esa cama y levántate y anda. Señor nos ayude. Recuerde que hoy tenemos ayuno en nuestro templo a partir de las 8 de la mañana hasta el mediodía, así que lo esperamos allá en el templo de 8 a 12. Y mañana nuestros acostumbrados servicios de las 7 de la mañana y de las 9 de la mañana, con transmisión a las 9 de la mañana por este mismo medio. Un feliz fin de semana, que descanse mi querido, que la gracia y la misericordia del Señor esté con usted. Un abracito para todos. Chao, bendiciones.